Ya estamos en vivo como siempre, como todos los martes, arrancando otro programa más. Bienvenidos, qué gusto, qué gusto, qué gusto, qué gusto. De vuelta acá, otro martes más, las mismas personas que buscan hacer lo que a vos te gusta, sí, hablar de fútbol. Vos que estás en tu casa vas a disfrutar de estos temas que traemos, pero antes de arrancar con fútbol, vos que me estás viendo en un shopping, vos que estás ahí en la comodidad de tu casa, que le hayan visto estás en la estación shopping. de servicio, estás en cualquier lado. A lo mitero. A la pucha, boludo. Coque Bueno, Barrios, batalla, Coque no se Barrios, escuche. ¿cómo te va? Demasiado arrancate. Demasiado le gusta que se le vea el shopping en la pantalla gigante. Tipo ahí, Y sube su historia, güey. tranquilo, Ala. papá. Acá, bueno, hola gente, ¿cómo andan? Hola a todo el shopping también. Dale. No, Hola, eso es muchachos. malo, boludo. ¿Cómo andan? Ahora sí, pasión family. No es family friendly. ¿Cómo están, chat? Pasión normal. Normal, ¿por qué? Sí, family friendly. Franco da Rosa, ¿cómo te va? ¿Cómo anda toda la gente que está viendo Tigo Sports? A la gente que está viendo por Twitch, por YouTube. También tenemos el chat. Si ustedes quieren ser parte y hablar con nosotros, pueden pasarse a Twitch también a hablar, a YouTube. Que les vamos a estar leyendo por el chat. Yo estoy muy feliz, estoy muy tranquilo, estoy puntero, estoy invicto, estoy... Estás en Buenos Como Aires. la vida me tiene que tener. Ya estamos yendo a pelear la Copa Libertadores. Así mismo, así mismo. Hoy vamos a ver, dice acá viéndole acostado en el sofá con una mano. No. En el suelo y la otra mano en los huevos. No. No, tranquilo. ¿Cómo te salvé, Marco No. te hacer malo y sos un osito. ¿Eh? Ya, ese no dice nadie, Coque, no dice nadie. Nadie está diciendo lo que vos acabas de mencionar. Te haces el osito, un osito. Te haces el malo, pues un Marco te osito. hace el malo, pero sos un osito. Dale. Bueno, hoy, como siempre, como todos los martes, 096-15-2180, pueden mandarnos sus fotos viendo el programa. Nos vamos a regalar un paxito. Sí, hoy. A la foto más creativa. Podemos ver. A la mejor Podemos foto. hacer, ¿eh? Podemos ver. Para Vamos a elegir regalarle una y le vamos a muchachos. regalar un pack a los muchachos para que disfruten el fin de semana. Vamos a ver para que después no haya una bajada y me retan a mí. No, yo voy a Ojo. poner, si hace falta. No, yo no. Hay, de que Papá, hay. Tranquilo, Javi, caro, la gente se merece. Bueno, perfecto, lo haremos. Para la mejor foto que después lo vamos a mencionar justamente. Marcos, te haces el malo, pero sos un osito. Bueno, basta, bueno, chat, ya, basta, bueno, ya, chat. bueno, ya. Pablo, querido, toda la gente que está viendo en esta cita y está solicitando el menú del día de hoy, vamos con el menú, por favor, que ya está en pantalla. Cerro en Buenos Aires, el Ciclón ya se encuentra en terreno albiceleste para su enfrentamiento ante Copa. Vamos a estar hablando al respecto. También vamos a hablar sobre la preocupación que existe en el Decano, en Olimpia, justamente luego de no haber podido sacar puntos en el clásico blanco y negro. Aura Guaraní. ¿Qué es No es Aura? No es Aura Guaraní, porque Guaraní perdió. No, Aura Guaraní. Aura Exacto. Guaraní. Aura Guaraní. Exacto. Aura Guaraní, porque hay muchos jugadores que la están rompiendo en el exterior, justamente. Ronaldo Martínez, Omar Alderete, hay Arzamendia. Arzamendia Arza también. que marcó gol, pero terminó perdiendo el pincharrata, ¿eh? Sí, el pincharrata que Le viene- dieron vuelta a un partido. Ojo. Es tal. Bueno, no me puedo equivocar, muchachos. Son No, malos. La verdad no. Son malos. En un programa así de grande no te puede estar equivocando. Y vos sabés que en un partido también no se pueden equivocar y meter 12. Eso es muy loco. Sí, fútbol de 12, que vamos a estar hablando. También dice, a Marcos le pedí un saludo y me pidió un termo con el bicho grabado. No, dale. Ahí se fue. Se fue Franco, abandonó el programa. ¿Vos sabés con quién se va a hablar? ¿Con quién? ¿Podés tirar acá? Tirá nomás ya en Televisión Nacional. Muchachos, por favor, pongan en el chat. Franco, ¿por qué te llamó Romy? Franco, Rápido, ¿por qué te rápido. llamó Romy? Franco, Dale. Se vio tu pantalla. Te llamó Romy. ¿Por qué te llamó Romy? Pongan eso en el chat. Antes, cuando venga Franco, así va a leer. Cuando Mientras- entre Franco, pongan eso en el chat. Dale. Dice, no lee luego TikTok. Dice, ahí está. Todo leemos hoy, todo Bueno, escuchamos. Abel. Mira, vamos actualizando esto porque Vélez Arfield, el primer equipo clasificado a cuartos final, o sea, los cuartos de final de la Copa Libertadores, ganó 2-0 a Fortaleza de Brasil. Espera por Racing o Peñarol. Vélez Arfield. Mira Vélez ese Arfield. equipo que justamente te tocó enfrentar en la Copa. Perdón que te lo haga recordar. Perdón por- No, sí, está bien. El equipo que salió mejor parado en
en la fase de grupos. Jugó bien Vélez Sarsfield. Y Sí. es el primero, ¿eh? El primero de muchos. Espera por Peñarol, espera por... Tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Acá llega Franco. Dice, ella pijama Franco. ¿Qué dice? Franco, ¿por qué te llamó? ¿Para qué Fútbol se habla acá. Se solía hablar de fútbol en este lugar. Vamos a hablar del chimerío. No sé por qué te dicen eso. ¿Por Che, qué te el llamó chat se Romy? volvió- No, ¿eh? Nada, no tiene nada que ver. Basta, chat. Franco, ¿por qué ella? Se vio tu pantalla, dicen. Y me llamo Romy, ya está ya. Basta, muchachos. Estamos hablando de ¿No fútbol. está bien? Estamos hablando de fútbol. Acá se habla de fútbol. Richard Ortiz. No, Richard Ortiz. quiero que Richard Ortiz. No sé, quiero putear, man. No, para que Quiero nada. cambiar de Cualquier tema nomás. cosa. Porque va... lo voy a mostrar, ¿eh? No, pero tranquilo, tranquilo. Vamos a hablar de eso. Vamos primero paso por paso, Vos muchachos. sabés que un futbolista no puede aguantar a partir de 2, 3 partidos clásicos, 2, 3 patadas. Bueno, En la cancha se ve las cosas. tranquilo, Te cuento tranquilo. nomás. ¿Quiere cambiar de tema? Dicen los muchachos. Bueno, arrancamos con todo porque hay que hablar del ciclón de Barrio Obrero que ya se encuentra en Buenos Aires, Cerro Porteño, que llegó y aterrizó en Ezeiza a las 18:39, justamente para lo que va a ser el día de mañana ante Estudiantes de La Plata, Estudiantes que cayó, Cerro Porteño que ganó justamente su partido. ¿Cuál es el pálpite? ¿Cuál es la sensación del hincha azulgrana? ¿Cree? ¿No cree? ¿Está ilusionado? ¿No está ilusionado? Un partido que hay que dar vuelta y en terreno visitante, Franco. Cerro tiene que salir como salió contra Guaraní, tiene que salir a buscar el partido. Evidentemente Cerro por ABC motivo o Martínez motivo no salió a buscar el partido de local. No tengo idea del por qué, no sé cuál fue el planteamiento técnico, el planteamiento táctico. Yo pues no entiendo de esas cosas. No te puedo decir Martínez quiso hacer estas cosas, pues no entiendo. ¿Qué Yo te quiso voy a hacer decir algo. Martínez salió A aguantar el resultado. a empatar. Pero a empatar. Yo creo que no. Pero A no- empatar, no entra a mi sí. cabeza tratar de sacar el resultado afuera, haciendo que lo puedes sacar de local. Sí. Martínez no salió a buscar el partido y ahora tiene que obligarse a buscar el partido estando allá. Pero Y hay me parece- jugadores, Franco, que para mí no deberían de haber sido titulares, Pero Franco, en porque este partido. 53.000 personas. 53.000 En el es la estadio. capacidad que tiene el Estadio Único de La Plata donde va a estar jugando Cerro Porteño. ¿Y crees que el pinche rata puede llenar? Sí. Sí, sin problema. Copa, noche de copa ya. Sí, yo creo que sí, el hincha argentino es muy pasional. Y más que nada con la actualidad ahora que está teniendo. Bueno, aparte, sí, sacando la derrota que tuvo contra Banfield Sí. y el golazo que marcó Arzamendia. Que no sirvió. porque Que claro que no lamentablemente- sirvió porque estaban ganando. Para su 1-0 y estadística dieron vuelta. personal, Sí, sirvió. no, para Claro, la eso estadística sí. personal y el golazo que metió nadie le quita. Pero sí, ahora. Yo creo que Cerro puede dar vuelta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el Cerro no juega con su gente. Es una opción, es una... Vos sabés que Te quiero decir que no es así, pero es ni así. Cerro Es así. Porteño No te voy tiene a mucha mentir. presión en su cancha y es algo que anímicamente Cerro Porteño ya debería de haber trabajado después de todos los papeles bochornosos que tuvo que jugar en su cancha, todos los papeles que tuvo que pasar. Raro, pero Cerro está bien. Cerro está en No, actividad Cerro está excelente. en su mejor momento Pero- después de mucho, ¿eh? Frente a su gente le cuesta cuando los perros pagan su entrada, cuando la gente se esfuerza, cuando la gente cumple con ellos. Por algún motivo no se nos da. No A tengo mí, idea a mí porque me no sé costó si es ver el pánico partido de escénico. Cerro. ¿Te costó? Sinceramente, me costó porque Estudiante no es la gran cosa. Hay que ser sinceros. Estudiante no es la gran cosa. Antes de que se juegue el partido, era un partido de trámite para los cerristas. No, hay que jamás ser, fue no, de trámite. hay que Es Copa ser sincero. No, Libertadores. así se pensaba, Franco. No, me podés decir que no, porque, No, perdón. Estudiante de La Plata, vamos, carajo. Es el rival No. más accesible que le pudo haber tocado Sí, a Cerro. pero- Estudiantes de La Plata era un equipo, es un equipo ganable, porque se viene el partido que es un equipo ganable. Claro. Si vos salís a buscar el partido, le podés ganar, pero si vos no salís a buscar el partido, es más complicado. A lo que yo voy, sigue siendo un equipo ganable Estudiantes de La Plata. Lamentablemente no se nos dieron las cosas de local. Nos marcaron gol a prácticamente lo último del partido. Con ¿Te un penal. acordás cuando Cerro Porteño tenía esa mala racha de que le marcaban a los últimos minutos? Sí. Como que Cerro Porteño estaba teniendo un partido fenomenal y al último minuto cambiaba todo el panorama. Había mano, había penales. Y justamente le vuelve a pasar un fantasma que ya había pasado, por lo que, Es que ya había superado. Vos ves el probable de Cerro, Marquitos. Y yo, por ejemplo, no lo veo al Pachi.
Ahora yo tengo uno que está. Hay varios. lo que Vos pasa- sabés que este probable último que tengo... ¿Te gusta más? A mí, A ver, a mí me ilusiona. Spirit Mota ya está disponible. Está. Este probable A que ver. tengo acá a mano, casi confirmado en un 99%. A ver, ¿cómo A ve ver. el equipo Marquillos? Alexis Martín Arias en la portería. Sin dudas, el mejor portero del fútbol paraguayo hoy. Fabricio Domínguez, Matías Damián Pérez, Lucas Quintana y Blas Riveros. Hasta ahí, excelente. abajo, Excelente. el único Hasta cambio ahí bien. sería que Fabio Domínguez vuelve a ser lateral. ¿Se acuerdan Claro. que había salido como una especie de volante y Pero Rodrigo Gómez porque- ocupaba el puesto de Porque lateral? había que tapar huecos de lesionados. Claro. Y además en la mitad de la cancha no lo tenías a Robert Pires a Robert está Pires da Mota. suspendido. Juan Manuel Iturbe, Sí. Robert Ayrton Pires da Mota, Jorge Morel e Ignacio Aliceda. A mí Jorge Morel no me compra todavía. Pero es lo que como hay. que está recuperando ese... ¿Y arriba? No es un mal jugador. Cerró, pagó 2 Arriba, palos. 2 millones de dólares. pagó. Federico, Pachi Pachi Carrizo, con Torres. Jonathan Torres. Ahí me gusta. Ahora sí, para mí, este tendría que ser el equipo. Para mí ese equipo tendría que haber sido acá. Y todos creemos O sea, lo mismo. no, obviamente El Spirit tema Mota es, no le iba a obviamente, Mota yo, no. yo me pregunto algo. ¿Qué pasó con Carrizo? ¿Hay algún informe oficial que alguien me diga? Marcos Morel, Federico Carrizo no jugó el partido pasado en Asunción, en la Nueva Olla, porque tenía molestias musculares. Por decisión del Porque técnico. estaba mal. O porque el técnico nada más tenía otra visión de juego. Porque para mí, si vos me preguntás, no jugué fútbol, no soy técnico, no soy jugador de primera, pero logro conectar dos neuronas y si las dos neuronas se llegan a conectar, lo primero que pienso es que Carrizo tendría que haber sido titular Si es que no tenía ningún la problema. vez pasada. Ey, Pachi ingresorio. Carrizo no jugará de titular Jugó. mañana. Supuestamente va a jugar de titular. Y esperemos que sí. Esperemos que sí. Esperemos que sea titular. Porque Cerro Porteño lo necesita. Cerro Va a jugar Porteño Cerro. necesita de su jugador. Pero jugó, o sea, yo creo que es decisión del técnico porque jugó. ¿Sabés a los cuánto entró? A ver, ¿Sabés a los cuánto entró? no podés meter a los 89 minutos Y a mí tampoco me parece Tampoco eso. podés hacer cambios a partir de los 70 y algo. Obvio que no. Yo te digo algo, para mí Martínez se guardó muchísimo. Bastante. Es más, yo no sé por qué justo le tiene que pasar esto a Cerro. Te quedás sin Gastón. Te quedás sin Te Gastón. quedás sin Velázquez. Te quedas sin Velázquez. Tenés un jugador que Perdón. no puede jugar por amarillas. ¿Qué? Te quedas sin Gastón, te quedas sin Velázquez y Fabricio Domínguez se había lesionado. No de gravedad, pero estaba lesionado. Claro, y Termina en estaba medio como campo. que ahí nomás. Sí, señor. Y Cerro Porteño, justamente, busca el empate en ese partido. No me van a pintar de otra cosa. ¿Por qué? Porque Cerro Porteño buscaba y la definición, mamita querida. La definición. Jonathan Torres tuvo un partido realmente para el olvido y esperemos que sí. Cerro, uno del campeonato local y otro en la Libertadores. Hasta ahora, bueno, en octavos de final. Yo creo que si Cerro llega a dar vuelta a este partido es para... Da para hablar. Da para hablar. Yo creo que Cerro puede lograr dar vuelta a este partido. No es muy complicado. Es difícil. No es algo imposible. No es un 2-0, un 3-0. Yo creo que Cerro puede inclusive... Yo pienso en los penales. A mí no me desagrada la idea de los penales con Alexis Martín Arias. Claro, A pero mí no me igual. desagrada. Evidentemente hay que salir a ganar. El tema es el Hay siguiente. que salir a ganar, Marcos. El tema es el siguiente. Si vos tenés una tanda de penales, por más bueno que sea tu arquero, Es suerte de Hazard. también es suerte y tenés pateadores que a veces no te dan garantías. 100%. ¿Entendés? Yo creo que hay que salir a buscar el partido. Si no se nos da, vamos a penales. No tengo ningún problema. Y Cerro Porteño mañana juega a las 19 horas. Justamente Coque nos tiraba el dato que el estadio tiene capacidad de 51.000 personas. 53.000. 53.000. Es el estadio único de La Plata. Justamente. Dice, Estudiantes con penales va mal hace mucho, dice justamente Ariel Muñoz. nuestro amigo Ariel Muñoz. Mientras voy actualizando los datos, 11 Caldas de Colombia, primer equipo clasificado a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ganó 3-1 a Huracán de Argentina, espera por Musuc Runa o Independiente Del Valle.
el Valle. Eso en cuanto a la Copa Sudamericana, justamente que podemos disfrutarla a través de Tigo Sports. ¿Quién se va a lucir mañana desde tu punto de vista? ¿Cuál es tu pálpite, Franco? Y espero que, bueno, el que debería lucirse para empezar luego es Martín Arias. Yo creo que desde el arco tiene que empezar todo, pero así, hablando de jugadores de afuera, fuera del arco, espero que con el probabilidad que me diste, yo creo que Alicea pueda. Me gustaría verlo en Alicea. Creo que va a tener un buen partido. Coque, yo sé que sos olimpista, pero desde tu punto de vista mañana, ¿quién se luce? Cerro. Guido No, Carrillo. no hace falta el Carrillo partido va a de querer mañana, decir. el partido de mañana. Plaga. Si uno es Así va. Cerro, hace malo. ¿Quién? Acasíbar. Asca No, pero Cibar. decina uno de Cerro. Y voy a decir también uno de Cerro. A la Digo, ¿Quién digo uno de es el de Estudiantes Cerro? y uno de... Para mí, Peris Mota va a ser muy importante. Espero que sí. Y para cerrar esto, Sí. predicciones. Predicciones del partido de Cerro Porteño ante Estudiantes de La Plata. No, para No, nada. no entro, no entro. No, pará. Predicciones. Cerro versus Estudiantes. Copa Libertadores. Franco da Rosa adelante. Ayer me siguió una cuenta de Twitter. La cuenta de Twitter, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Partido de vuelta 3-1 Cerro Estudiantes. Puedes seguirlo en Twitter, Dan. Está ahí. Es real esto. 3-1. Coque. Empate. Bueno, 1-0, 1-0. Empate penales. Perfecto. Gracias, Coque. Victoria del Ciclón nos está dando. Marcos. Cerro Porteño mañana gana por la cantidad. Una locura lo que voy a tirar, ¿eh? No, tranquilo nomás. Pero Cerro va a jugar un partidazo. No, se va a sufrir, no pienses. Va a que se jugar un sufrir. partidazo. Obviamente que es imposible que el local no marque. Pero el Ciclón de Barrio Obrero mañana gana por 3-1. Te banco en Gana por 3-1. Háganlo. Búrlense en estos momentos. ¿Por Me qué te ponen tratan de pantalla en mufa? negro, ¿Por qué te me tratan de mufa, Ahí está, verdad? Tranquilo, tranquilo. porque- Mañana. Qué plaga, Marco loco. así dijiste en la IA y perdió. Mañana Cerro gana 3-1. Confío en vos. Nada más. Pero Es más, la información que me acaba de tirar Marcelo querido es Estadio 1. No es único. Estadio único. Estadio 1 Ah, es la cancha de Estudiantes. Ah, mira, yo pensé que era el único de La Plata. ¿Qué digo? 200 estadios ahí, boludo. Y es que así decían la vez pasada en el partido de acá. Nos Cuando fueron acá. eliminamos. Y si la tormenta, Marcos, la tormenta Sí, se la tormenta, avecina. No. tormenta se 32.000 personas. 32.000 personas. 32.000. Él nomás quería ser más malo y quería hacer que 57.000 personas iban a... Pero Eco no creo que haya tirado por malo. Tiró por Yo tiré malo. por malo. ¿Por qué fue malo? Porque vos estás muy anticerrista. Hoy le pido a la gente ¿Está que bien? vaya enviando sus mensajes 0986 152180 con Fotillos. todas sus fotitos. Me van a avisar cuando podamos decir hay fotos, podemos mostrarlas porque ustedes son los protagonistas en este programa. 0986 152180. Repito, 86 152180. Acá pueden ver. Así mismo, ahí abajito. ¿Tenemos fotos? Veamos ya rápidamente la gente que se prende al programa del día martes. Tardaste en darte cuenta que era Marcos. Tardaste en darte cuenta que era Marcos. Son unos maleducados. Así Marcos festeja a su abuela ahí de fondo, no para cara ahí. Así festeja O sea, Marcos. ¿Cómo que abuela en el fondo? ¿Qué digo? Qué maleducado. que son. Che, yo quiero hacer una pregunta al chat. A la pucha Silo, al chat. Sí, al chat. Y a la gente que no está viendo por ti. Y a toda la gente que puede escribirnos por WhatsApp también. ¿Es fantasma Ser hincha de Real Madrid. sí o no tener un termo de mate del Real Madrid? No No, tengo. pero no es Real Madrid. Ese tiene de tu amigo. Cristiano Ronaldo. No, es un termo literal. No, ¿Por qué? ¿Por qué? es su ídolo. Pero, hermano, es un regalo. No, y por eso yo pregunto.
Yo Pues estoy preguntando, yo no estoy diciendo que sos fantasma. Vos no tendrías vos, Mate. ¿Quién es tu ídolo en la vida? Evidentemente el ídolo en la vida en general de Marco es Cristiano. En la tuya, ¿quién es tu ídolo en general? ¿Algún músico? Orteman. Sergio no hace Daniel falta- Orteman Rodríguez. No hace falta que seas futbolista en general en tu vida, porque de la vida de Marcos, el ídolo máximo es Cristiano. En tu vida en El general, ídolo máximo en mi vida es Jesucristo. es Dios. Ahora. Te banco, te banco, Ahora, te banco, te banco. ahora, la Súper persona bien. que a mí me ayudó en todo momento a motivarme a hacer algo más es Francesco Cristiano Ronaldo. Fitness. No. Ah, perdón. Dice Coque es igual a Rillar, fantasma de Clash Royale. Dice Casper. Tenemos más fotitos por si acaso para poder ir viendo. Un ratito dice. Soy muy bueno, ¿verdad? A él es que te hizo el video. Sos muy bueno, en Freddy, serio. qué plaga, En serio, voy a Freddy. subir eso en mi historia. Che, ¿y si dejan de lucrar conmigo? Dice dale, Curita, dale, Curita. Agradecenos Curita. a nosotros que ahora tenés nombre, hermano. Curita, Dios. dale. Dale. Dale, Curita. Tranquilo, porque tenemos que hablar de Olimpia. Ahí se te borró la sonrisa en breve, ¿eh? Ahí está. Vamos a hablar de Se Olimpia. le borró en serio. Se le va. No. Hoy hablamos Te de haces todo. malo vos, ¿eh? No me hago el malo. a la pucha. Malo es Ramón Díaz y el equipo de No, Olimpia. no, tampoco para tirar. Malos son. A ver, no todos son malos en el equipo. No, yo pido por Huguito Quintana a la selección, me parece un gran jugador. ¿Vos pedís por él en la selección? Me gustaría. Siendo Cerrita, me Y ahora parece- que no está Villasanti, A lo que voy, no es puesto por puesto, porque evidentemente cumplen funciones diferentes, pero Huguito Quintana me gusta a mí. Me parece... Quintana Te mixto. haces del malo y a la pucha, Coque, en serio. El Real Madrid de Mastantuono ganó 1-0 a los Asuna, dice. ¿Eh? No sé, y es bien. No, Así dicen ellos. Bueno, tenemos las fotos que vayan cargando los muchachos mientras para luego. Ahí está. Espectacular. Ah, bueno. Los muchachos, ahí está Excelente la la caripela. foto. Excelente. La caripela espectacular. Lo que se ve en el shop. Cuidado nomás con tu Aura. cable, mi rey. Ese tiene que Peligroso, cuidar el tema de su cable, che. Tenemos que irnos a ver para que no. ¡Epa! ¿No? Sí. ¿Por qué tenía que acercar así este? y te quiso sacar foto. Y está bien, está Diego, flaco. está bien. Está más bien, flaco, ¿no? Está bien. Siguiente foto. A ver. Abrirá tu ojo, Marco. Hermano, en alguna justo foto la cuando vi tu hizo. ojo. No, paren chat, Ay, paren ay, chat, ay. paren chat. Bueno, hay que hablar de Olimpia. El decano, que obviamente salta la preocupación en el hincha, salta esa espinilla que aparece. ¿Cuál es la espinilla más grande que ahora mismo tiene clavada el olimpista? Es que se está alejando de La el Libertadores. cupo de la Libertadores por medio de clausura, porque la Copa Paraguay también te puede dar eso. Vamos, Fernando. Pero el promedio te está alejando de la Copa Libertadores, que para mí es lo que hoy más interesa a Olimpia. Es muy loco como el hincha olimpista, o sea, me pasa a mí, no quiere que gane Triniense. Alguna vez yo creo que nunca me puse a pensar ¿Alguna pensaste en tu que vida que ibas a estaría- decir en esta posición? exactamente En esta posición. estar en esta posición me parece muy loco, ¿eh? Me parece muy loco estar pendiente que si Triniense suma punto o no. ¿Y sabes qué es lo peor de Triste. todo? Y más triste es ver que Olimpia no es capaz de sumar de a 3. A mí me pone muy triste verle a esta Olimpia jugar de esta manera, ver que Quintana es el único que pone huevo en ese equipo Y no la acompaña. y no le acompaña a nadie. O sea, Olimpia tiene un nivel anímico cuando empieza el partido a la pucha. Ta, tiki taka, Tum, tiki tum, taka, tum, pum, tum, pum, sí. pum, pum. Se acerca, se acerca, se acerca. Después va así. Después... Insfran nos salvó. Facu nos salvó a nosotros. ¿Qué jugadorazo, Facu? ¿Qué Jugadorazo. jugadorazo? Y ojalá se mantenga así toda la vida. ¿eh? 18 años. Y que se mantenga así toda la vida. Y que sea nuestro arquero titular. El tipo nos salvó. Olimpia iba a perder ese partido. Imagínate la debutas y la segunda tapadona Tacuara. Atacuara. No, Ahora, sí, Cardoso. y no es cualquier tapadón. Vos ves la tapada y es un reflejo. Cada vez la ves y es más difícil. Es un reflejo adquirido el que tiene Facu y Fran. Él dijo, yo quiero ser el mejor, dijo, en Porque- la entrevista con Pasión. Exactamente. Vos ves, esa tapada le entra a cualquiera. A ver esa.
Le entraba. A Olveira. Le entraba. A Olveira. le Hoy entraba. como está Olveira, sí. Le entraba. Qué fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Es muy fuerte eso, pero realmente hay que... Mi gran amigo, dice Curita, justamente Le por Facu mandamos un Isfran. saludo. Saludo para Curita, pero Facu Isfran no solo tuvo esa tapada, porque tuvo una mano cambiada justamente con el remate Sí. de Recalde, Sí. del Pollo, que se eleva. Y Facu Isfran responde levantando la pelota y fue tremendo, tremendo lo del portero, que se ha propuesto varios objetivos. Justamente en el video de Pasión se había propuesto... Habíamos hablado con él hace 8 meses. Y él Cierto. nos decía lo siguiente. Él nos decía, mi objetivo a corto plazo es ir al Sudamericano, poder lograr clasificarme al Mundial con Paraguay, que es mi mayor sueño. Logró ir al Sudamericano, llegó a ir al Mundial, clasificó con Jugar Paraguay. Libertadores Sub-20 Quería con jugar Olimpia. Libertadores Sub-20 con Olimpia, logró y después dijo, quiero pelear puesto, esto hace 8 meses, quiero seguir peleando acá en el club para ver si algún día puedo llegar a ser arquero de Olimpia, pero me es muy difícil mientras esté Gastón. Yo Porque es un quiero arquerazo. decir algo. Ahí está preguntando quién lo puso en el arco. No, eso es un video aparte, eso vamos a hablar más adelante. No. No, ¿Quién no. lo puso al arco? Porque se sabe que el que dijo primero es un vendehumo. Ah. ¿Quién le puso en el arco? ¿Quién lo puso en el arco? Y Ramón Díaz. ¡No! ¡Qué mentiroso! ¿Quién llamó a Ramón Díaz? Gestión Coquelme. Este era un programa serio Señoras y Es más, señores. yo le voy a decir algo, Antes esto era serio. Yo le voy a decir algo. Ahora trabajar en el club y ya hablas con Ramón Díaz, pero. Sí. ¿Te cruzaste ya con él? Sí. ¿Vos te vas todos los días al club a trabajar? Es más, te voy a contar algo. Para mí entrar por En el Olimpia estacionamiento de Media, atrás. Yo dije Ah, en Olimpia que Media. me gustaría- Anticipo Coquelme. que me gustaría. Esa música de fondo, dejate de joder. Yo dije que me gustaría que Facu y Fran esté. Y es más, lo dije. Yo creo que va a ser titular. Pero ese clip yo espero, ¿eh? Yo creo. Y es Así más, dijiste. Es más, le va a hacer una tapada a Tacuara, dijiste, ¿verdad? sí. Deja de vender humo. Así que de nada, muchachos, de nada. Y Curita, vende humo. Bueno, ya está. Podemos hablar de fútbol como hablábamos. Hablamos de Gracias. fútbol porque Olimpia justamente está en preocupación. Está en preocupación los hermanos Díaz. Perdón, ¿hermanos dije? Un Padre e hijo. Padre padre e e hijo hijo. y antes estaban los hermanos Dan. Y... No, Matías Garcete. ¿Vos creíste que iba a ser titular? No lo leas. Basta, no vamos a No lo leer el chat leas. hoy. Bueno. No. A él no le quiero leer. No, pero A tranquilo. este chico que está en el chat no le quiero leer. Tranquilo, No le pero quiere leer, Porque tranquilízate. es un vende humo. Pero tranquilízate. Pero hay un tema acá. ¿Qué pasa? Es el quinto arquero en lo que va el año. No, quinto luego. Quinto arquero. Marino, Juan Espínola, Versa, Olveira Olveira y Facundo y Insfran. Facundo. Encima es muy loco porque Espínola vino, atajó un partido y se fue. Y se fue. Es muy loco ese dato, ¿eh? Yo creo que Alveira Cinco se lo apuró. porteros. Yo estoy seguro de que Alveira se lo apuró. Yo creo que Alveira seguramente... No sé, me intuyo que Alveira seguramente no iba a estar para el Clásico. No sé si él quiso, no quiso, le pidieron. Hay una información justamente que dice que Olveira había jugado infiltrado el partido. en Ciudad No, del claro, pues yo te digo, yo no sé si era una decisión de Alveira, sí, yo quiero estar, es el Clásico, yo tengo que estar sí o sí. O directamente le dijeron a Alveira, Tenés atajar, que jugar. tenés que atajar. Porque no está bien. Y en Olimpia pasa mucho esto. Yo te quiero decir una cosa nomás. A Derlis al pedo se lo puso en aquel partido de Fluminense. Ante Flamengo. Fluminense no era. Fluminense era. No, contra Flamengo fue. Contra Flamengo. Flamengo allá. Y Derlis tampoco estaba. Y hoy en día, ¿cómo está Derlis? Con problemas físicos. Sigue arrastrando problemas físicos. ¿Por qué me piden que me den día libre mañana? Porque ¿Por qué mañana? te vas a... No, ahí, A La ahí me Plata. están diciendo, denle día libre mañana a Porque Coque. porque juega, hay Copa Libertadores y Olimpia no está. Y ellos te farrean, yo te estoy explicando nomás. Ahí nadie dice eso, ¿eh? ¿Y por qué mañana? Qué va a pesado va a estar mañana Coque. ¿Por qué ya está pesado, ser? muchacho? Mañana es día de Libertadores, Coque, no hace falta. que Mañana estés. día de Pero si Libertadores. mañana Tranquilo. juega mi equipo. No hace falta. ¿Qué? Mañana ¿Quién, juega quién, mi- quién es mi- tu equipo? Bueno. Mi equipo de acá Argentina, era serio este programa. pincha rata, estudiante de La Plata. Ah, me retiro. Bueno, decime por qué se le dice pincha rata a Estudiantes de La Plata. Te comento por qué, Marquitos. Es más, quiero que por favor me pongan una música intelectual, ¿eh? Intelectual, espérame un ratito. música, ¿eh? ¿Por qué a Estudiantes se le dice Necesito- pincha rata? Está con nosotros un hincha de Estudiantes. Un hincha de Estudiantes confirmado. Y ahora mismo para toda la gente que se pregunta quién es
¿Por qué, mejor dicho, a los aficionados y también al club se lo conoce como pincha rata? Hoy Coque nos va a estar explicando momento intelectual de Coquelme, alias Jorge Vita, alias Gestión. Adelante, Coque. ¿Por qué Estudiantes de La Plata es conocido como el pincha rata? Bueno, Marquitos, primero que nada, saludarte y decirte que Porque andaban Estudiantes con de La alfileres, andaban con alfileres ahí en el short cuando era la época de Bilardo. Esperana. No es por eso. Eso no. Los estudiantes de la Facultad de Medicina Ya sé de La por qué. Plata experimentaban con ratas. Entonces, pinchaban las ratas y se quedó el mote de pincha rata después para andaban- los estudiantes de la Facultad de Medicina Y después de La andaban Plata. con alfileres y le pinchaban los rivales en la época de Bilardo. La gente está pidiendo que hables con acento, ya que sos hincha del pinche rata. Yo te juro que me va a pasar un video. No hace falta hablar con acento. No hace falta hablar con acento. ¿Sabes por qué, Marcos? ¿Por qué? Porque la pasión no Yo- no tiene fronteras. La pasión hincha del pinche rata. por Estudiantes de La Plata no tiene No. fronteras. Y además te voy a decir algo. Es tan lindo ser hincha de Estudiantes porque tenemos la albirroja juntos. No. Mismos colores, misma pasión. Algún día te van a agarrar y ese día yo voy a ser feliz. ¿Por qué le Cuando van te a agarrar? agarren ahí bien, ya entre 4 o 5. ¿Cuatro? ¿Por qué me decís? 4 Feliz libertadores, Libertad, ¿eh? feliz Coque. Libertad. ¿Entre cuánto? ¿Coque? Entre 5. Coque, espera. Vos ¿Entre sos hincha cuatro? vos sos hincha del pinche rata porque ya estás ansioso. Porque el pinche rata pues ya tiene la cuarta. A vos también Claro. te tienen que agarrar. ¿Por qué? Aviso. Es más, yo te digo algo. Y para Caraí vive él vive Juan Manuel cerca de- Salgueiro. ¿Sabes dónde vive Coquea? ¿Vive dónde vive Coquea? No. Para que le busquen. No. Es más, mostraré mi tatuaje de la brujita Verón, Da- pero no puedo. Dale, podemos seguir con el partido, podemos seguir hablando Bueno, de fútbol. ¿Por qué- Olimpia- espera. ¿Por qué salimos de hablar de Olimpia, hablar de Estudiantes de La Plata, siendo que el presente de Olimpia ha de ser el peor presente de los últimos 10 años del Club Olimpia? ¿Por Y qué eso estamos quiero entrar. tratando de evitar ese tema? ¿Por qué estamos tratando de seguir pasando la pelota, siendo que Olimpia se está cayendo a pedazos cada vez más? Vamos a hablar del fútbol local como estábamos hablando y no cambiar de tema. ¿Puedes traerme- Olimpia ¿Pueden traerme un... no le ganó a Tenidense, no le ganó a Meliano, no pudo contra Cerro. No Marquito, pudo Guaraní, contra el ¿me pasas equipo tu nota? alternativo de De Libertad. Libertad. ¿Me pasas tu Guaraní le nota? metió 4. Acá. Vamos a Dame hablar uno. de Olimpia. Al momento de hablar de Olimpia, ni verdad. Y estamos hablando. Dame ese. No te voy a dar. Bueno, Marco, pásame tu ese. Pásame. Pero, Pásame. pasale Pasa la- un chiste. Pásame. ¿Puedo? Pasale. Toma. Pásame. Ahí está, muy bien. Eso necesitaba. Necesitaba que te limpies las lágrimas porque no paras de llorar. Me lo solé en la nariz para que agarres, puerco. Toma. Ya está. Bueno. Tómate paso para limpiarte las lagrimitas. Pero Tranquilo, Coque. gracias. tranquilo, porque Y si yo me tengo hablamos que de limpiar lágrimas... Y yo me limpio la lágrima y vos te limpiaste otra cosa, hermano. Pero No, espera, tranquilo. Franco, Rellenito te dejaron. ¿por qué te entró tanto la bala? Porque está siendo pesado, pues. ¿Pero está por siendo qué soy pesado, Porque amigo? es momento de hablar de Olimpia. Y vos estás queriendo Pero- cargar a Cerro, Y siendo que sos... a mí Marco que me sos preguntó. te voy a decir una estadística de Olimpia para que vos tengas en cuenta. Amigo, yo sé del momento que Y, está va, y pasando Olimpia. deja de querer evitar de hablar de Olimpia porque hay que hablar de Olimpia. Olimpia hoy en día está más cerca de Tembetarel con un punto que Cerro Porteño en la punta. ¿Es así o no es así? Sí, es así. Sí, es así. Y vamos a hablar de fútbol entonces, vamos a dejarnos de joder. Está más cerca de Tembetarel que tiene un punto que de Cerro que tiene ¿cuánto? Tiene Cerro 20. ¿Y tu club? Y 20 tiene. No sabes cuánto tiene ese 20 tiene. Estaba confundido. Al mediodía nomás se discute, dice, ahora estamos activos por Sí, bueno, por eso, cualquier cosa estamos haciendo, payasadas estamos haciendo. Pero tranquilo. ¿Qué últimas opiniones que quiero pedirte, Coque, sobre el partido de Olimpia ante Libertad? Equipo suplente de Libertad que juega Copa Libertadores. No, pero Ramón y su hijo rechazaron 5 millones de dólares porque tienen el Olimpia presente. Ramón y el hijo también, 5 palos verdes, imagínate. 5 palos verdes rechazaron para quedarse en Tranquilo. Olimpia. Dale. Están queriendo lavar cosas, dale. Primero Están que queriendo nada- lavar el nombre. Decía, habla de tu club. No se van a ir ni en pedo a otro equipo de Sao Paulo que no sea Corinthians. Sí, porque Eso de a la una. gente de Corinthians tanto le calienta. Dicen, No, oh, no es eso. podrían ir. Sino que, amigo, vos ves la historia de Emiliano. El tipo flirtea. Decían en Corinthians. español.
Tantea. con Corinthians. Y vos pensás que se va a ir a otro equipo que sea justamente de Sao Paulo. El Santos. ¿No? Un ¿Días saludo. dónde dirigió? Los días donde dirigieron. Corinthians. Vasco. Claro. En Santos, perdón, en Corinthians. ¿Santos? Y supuestamente le llaman Neymar llorando diciendo que se que Imagínate. Para mí es bola. Para mí es bolísima. Puede ser que haya pasado, pero yo te Pa' digo mí es algo, bolísima, no, pa' mí es mí no- bolísima. no. Para mí es... ¡Ey! Oigan, amigos, miren cómo estoy rechazando a este para quedarme con ustedes. Quiéranme. Así que para mí. Tranquilo. Y a mí, yo opinión sobre eso. Sí. Tengo bien detallado lo que decir. Para mí todavía yo no veo mano. ¿El técnico? No. ¿Y 15 jugadores se trajo? Y también te digo algo. Si se van los días, y yo creo que este partido en Mallorquín puede ser demasiado importante. Si Olimpia no suma puntos ahí, yo la veo difícil. La verdad. Los días. Pueden estar contados. Bien. El Muy chiste bueno, es facilísimo. muy Ese para bueno, titular de excelente. periódico. Excelente. Titularísimo. Crack total. Pero igual, ¿Olimpia qué tiene este fin de semana? Juega contra Juan León Mallorquín. Quiero hablar bien de Olimpia. General Caballero. Quiero hablar bien de Juan Olimpia. León Mallorquín. Contra Juan León Mallorquín. Guerra. ¿Qué hago? Felicidades. Juan León Mallorquín se viene a primera, señora. Según Coque ascendió Juan León Mallorquín, señora. Quiero hablar bien de Olimpia. Habla bien de Olimpia, Quiero adelante. hablar bien de Olimpia porque quiero hablar bien del Olimpia de Palermo. Con tan poco sacaron tanto. Es para felicitar y es para que el hincha olimpista le tenga en cuenta a Palermo y le tenga en su cabeza que con la nada misma le sacó campeón. Y que técnicos que pasaron, como Bustos, como Ramón Díaz, no están logrando y se trajeron 15 refuerzos. Y Palermo no tenía ni para fichar un sub-15 porque estaba inhabilitado, desde inferiores hasta primera. 15 refuerzos se trajeron para el Club Olimpia. Pero en su No momento también. se ve la mano. En su del momento también Palermo trajo jugadores y no le salió técnico. bien. Evidentemente, pero con la nada misma logró sacar cositas. 15 incorporaciones. ¿Refuerzo para otra cosa? 15 Para mí refuerzo de Hugo Quintana, Después, Sebastián Ferreira. Ya está ahí. Giovanni Bugado, Alexis. Y estuvo bien. A mí Alexis un corazón. Morales. Bueno, Morales también estuvo bien Capazo. al comienzo, después bajó mucho. A Capazo le pido mucho más todavía. Falta todavía. Tutu Capazo. Vargas. Bien Tutu Vargas. Cantero me gustó el partido que hizo contra Libertad. Después, para mí tiene que jugar, por ejemplo, para mí tiene que estar Abreu, sí o sí en el equipo. Si no te rinde Leguizamón, ponerlo a los pibes que tienen ganas de jugar. Junior Gamarra. Si no te anda redes, ponerlo a Fernando Cardoso. O sea, esas cosas también hay muchas cosas muchos cambios que no entiendo. Richard Ortiz tiene que ser titular. Muchos al comienzo pedían la cabeza de Richard Ortiz. Después salió Richard Ortiz. No tenés quien esté ahí. Y Richard Tino jugó contra Libertad. Sí jugó. Jugó. Pero Hizo- yo te estoy no hizo diciendo, nada. yo te estoy diciendo en partidos donde él te ordena el equipo. Cuando él sale en el clásico, De Olimpia jugó muy desordenado. Pero ¿cuántos partidos de Richard titular terminó ganando Olimpia? Porque no, esto es solo Richard. El equipo en no, pero si general vos, es el vos te problema. pones a contar partidos ganados de Olimpia este año, Nada. literalmente. Pero ni siquiera es culpa de literalmente Richard. puedo El bajar equipo, dedo de mi mano. el ¿entendés? equipo no acompaña a los dos. Hoy en día con Facu Infran que ya demostró algo. Bueno, si sacamos a Facu Infran, al único que no acompaña, el único que tiene un buen rendimiento y no es acompañado por sus compañeros, el único rescatable y destacado del Club Olimpia es Hugo Quintana. ¿Vos sabés quién sí acompaña? ¿Quién? La gente que nos envía sus ¡Ya! fotos, que queremos verla en estos momentos, a la gente que está mirando en estos momentos Pasión Estudio, adelante con las fotitos, vamos a observarlas. Clash Royale, perfecto. Clash Royale. A ver, fantasma. Muy bien. Ahí está el fantasma. Clash Hermoso, Royale. excelente. Excelente. Un aplauso para esta persona. Ahí está. Yo estoy realmente. Buena onda, ¿eh?
Buena onda los perros, ¿eh? ¡Epa! ganador de Navidad, papá. ¡Epa! ¡Aguante, ¡Qué Cerro! grande! ¡Qué grande el pibe será! No digo por lo que es Rita. ¡Epa, mirá! No, dejate de joder. Tranquilo, acostado, viendo Pasión Estudio. grande! No, dejate de joder. Es un crack. Es un crack, muchachos. Qué tremendo. Che, Freddy Dávalos está rompiendo todo. Con los memes. Con los No, memes. mira que ese hizo... Va a tener que subir tu historia también. A cena uno de Franco también. No, él es Che, mi el de amigo. Franco, nadie... Freddy Ábalos, mi gran socio. Menú Pablo querido, por favor, te pido la tercera entrada que tenemos que hablar. ¿De qué dice? No. Ese le estaba... No. Ahora Guaraní. Ahora Guaraní. Ahora, Guaraní, hay que hablar de los paraguayos que la están rompiendo justamente y también del mercado de fichajes, porque hay confirmaciones en el mundo mercado de pases, porque hay un acuerdo, mejor dicho, cerrado. Antonio Sanabria, el Tony A. Cremonese, el delantero paraguayo Tony Sanabria, será nuevo jugador del Cremonese, firmará contrato hasta 2028 y la operación ronda los 3 millones de euros. ¿Qué les parece esto, muchachos? Que juegue. ¿Creen que esta decisión de Tony Sanabria fue fundamentada en base a un consejo del profesor Alfaro? Yo creo que Alfaro habló con todos, le dijo a todos, mientras más minutos tengan, mejor. Yo creo que tuvo influencia en lo de Almirón, también con lo de Enciso, también con otros jugadores. Yo creo también que, bueno, lo de Tony es para bien. Lo de Tony es para que juegue, para que retome ritmo. Tenía, creo que 2 goles en 27 partidos. Ojalá pueda mejorar esos números a nivel clubes, porque en la selección sabemos todo lo que hace. Es cuestión de que meta gol y que haga buenos partidos. El Cremonese es un recién ascendido y va a tener muchas oportunidades también Tony Sanabria. Así que, para bien, hasta ahí, perfecto. Yo quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está viendo a través de YouTube. Dice, saludos desde SDE, los perros, mucha ayuda por acá. Mañana se elimina, ya saben luego. Dice, No. partido de trámite. Dice, estudiante de La Plata, Coque, ¿qué hiciste? Pará. Saludos para prueba 12, dice. Espectacular. Este nos Matías está viendo Jiménez. desde... Matías Jiménez dice, Atlético Bulo estará mejor posicionado que Olimpia en su liga. Pregunta. No sabemos. Saludando a toda la gente de YouTube que nos está viendo en la plataforma, también en X. Agradecemos a toda la gente. Fan desde la cuna del Cremonese. Sí, esa dice, es la es onda. decisión acertada. Y para ir a seguir a todo el Cremonese y empezar a tirar mensajes. Linda camiseta tiene el Cremonese. ¿Es tipo Croacia? No, ¿O el escudo es como Croacia nomás? No. Es medio gris con rojo. Ah, mira, yo vi que el escudo es muy parecido al croata. Sí, Voy a sonar malo. Epa. Va. Voy a sonar Ah, malo. ¿puedo opinar yo primero? Dale. Para mí está bien que vaya Tony Sanabria. Yo creo que Tony Sanabria... Yo creo que todos los jugadores de la selección, de la base de nuestra selección, hablan con Alfaro. Y Alfaro le dice, ándate donde juegues. A mí me sirve que juegues. Y para mí Tony Sanabria va a jugar en el Cremonese. De hecho que va a estarlo ahí. Pero va a tener muchos minutos. Más que de los que tuvo en el Torino. A mí me hubiera gustado que Tony haya dado ese paso más de clubes un poco más grandes. Creo yo que tiene Todos queremos nivel y obviamente que las estadísticas actuales de Tony Sanabria En nivel clubes no lo acompañan. no lo acompañan, pero es un jugador de tanta calidad que yo sinceramente lo veo en otro club, en Milan, en el Inter, clubes ya... Yo creo que Marcos tiene que encontrar su nivel. Y una vez que encuentre su nivel y encuentre un lugar donde pueda decir, acá me siento cómodo, va a poder lograr eso. Tony Claro. Sanabria tiene 28 años. Claro, y yo sé, pero digo nomás que creo que Tony Sanabria tiene nivel para un poco más. Me gusta que haya aceptado y fue al Cremonese, va a tener minutos, va a ser figura, pero yo creo que tiene tanto nivel y me animo a decir que sin problemas podría estar jugando en un Inter, en una Roma, en un... Jugó por la Roma. Claro, pero Estuvo por ahí. creo que tiene mucho nivel. ¿Qué pasó? Espera. ¿Estás llamando? Adelante. Hola. Hola, Tony. Jojola, Tony. ¿Cómo estás? Hola, soy Germán, parece. Jojola, Tony, dice. ¿Cómo andamos, Tony? ¿Querés jugar en un equipo grande? No, Vení, papá. que vení, papá. Déjate de joder. Olimpia,
No. Te espera. Se fue todo en TV Nacional, señores. Y hablando de los paraguayos que están en el exterior, Damián Bobadilla está jugando ahora de titular de Sao Paulo. Le está ganando 1-0 Atlético Nacional por la Libertadores. Se merece. Damián Bobadilla, tremendo. Se merece que Atlético Nacional se elimine. Erraron 2 penales, loco. Fallaron yo- 2 penales, Me Cardona, encanta- ¿verdad? Los dos. ¿eh? Cardona fue los dos. Cardona erró los 2 penales. Cómo me encanta que Sao Paulo esté ganando. La vez pasada metió gol Bobadilla, justamente. Le está yendo bien al club brasileño. Y hay otro que está a punto de descender. Me encanta. Estoy tan feliz. Eso nomás quiero decir. ¿Quién está por descender? Ah, de fútbol argentino. Saludos a nuestro querido amigo Navarro. Eso nomás quería decir. Por Talleres y el Claro, amigo. obviamente. El amigo del armó ese. Sí. Feliz por eso. Continuando con otra cosa. Alderete. Omar Alderete con la asistencia tremenda a Mayenda. ¿Vieron el partido de Alderete? Qué buena asistencia metió el Derete, ¿eh? Che, déjate Pero de si vos te joder. van a revisar todos los jugadores de Paraguay, todos están teniendo un buen nivel. Es como que resurgieron todos a nivel clubes también. Alderete que metió una asistencia a la Gran 7. Después tenemos muchísimos otros Y ahí viene la jugadores. pregunta antes que menciones. A ver, Hay un jugador que ha sido figura, que es figura, el goleador en Argentina de Platense, del Calamar. Estoy hablando de Ronaldo Martínez. Ha hecho partidos increíbles, goles. Hace poco le convirtió un doblete a San Lorenzo. Y yo le pregunto, ¿Ronaldo Martínez podría ser convocado por Alfaro? mi pregunta es la siguiente. ¿Es más o es menos que Ábalos? Es más. Para mí. Para mí. Para mí también lo mismo. O sea, si un tipo como Ábalos, como Pita, están teniendo oportunidades, que son grandes jugadores, yo no digo que no son jugadores, ¿por qué Ronaldo Martínez no podría ir como segundo o tercer delantero? Pita me parece un gran jugador, Ábalos también me parece un gran jugador, pero el momento ahora mismo lo acompaña a Ronaldo Martínez. Yo creo que debería ser llamado, aunque sea para cuando las papas queman. Pita está Pita lesionado. luego, justamente hablando de eso. Yo creo que es el ideal. No veo otro 9 afuera que esté metiendo tantos goles como lo está haciendo Martínez. Y así nomás cuando salís de la mejor cantera del Paraguay. Coque. ¿Podría ser convocado? ¿Te gustaría, sí, no? Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Obvio. Tiene una muy buena actualidad. Tiene mucha confianza. Pelea todas. Pelea todas las pelotas. Si me preguntas, hoy para mí, más que Ábalos. Perfecto. Dice Freddy Dávalos, actualmente más pelea todas jugadas y Dávalos no está en su mejor momento también. Es más tosco. Es más tosco, Y sí. justamente. Y otra cosa, Julio Enciso. Ya quiero que se acabe esta novela. ya. Quiero. Dopa, muchos jugadores, muchos equipos siguen preguntando por él. Es más, salía la información que decía que el interés del Palmeiras es real, que está poniendo prácticamente toda la carne al asador, pero que el interés del jugador y de las personas que lo rodean es continuar en Europa. Sí, boludo. O sea, ¿cuánto tiene Enciso? 21. Claro. Es muy joven para volver ya a Sudamérica. Demasiado joven. Para mí, Enciso tiene que seguir en Europa, sea donde sea. Va a ser el más grande. Por edad. ¿Cómo? ¿Ves que lo llamó, lo buscó también el Racing de Estrasburgo? Racing de Estrasburgo Sí, que por eso. lo buscó. Va a ser el más grande. Por edad. De la League One. Imagínate que hace poco alinearon una formación y el más grande tenía 22 años. Una locura, proyecto Más- juvenil. Va a ser uno de los más grandes. Imagínate, Julio Enciso, los tipos que tienen más experiencia en ese equipo podría llegar a ser. A por la edad. pucha. No. Sácale ya eso. No, por no, favor. no, va, Te no pido, le por- ponches. No. ¿Para no, qué le ponches? No. Julito. dice. Julito, ¿cómo andamos? Él piensa que todo el mundo quiere venir a Olimpia. ¿Cómo estás, Julito? Bien. Me enteré No que puedo está retirar 10 está minutos buscando antes, si vamos a seguir equipo, así. Parecemos un programa de sketch. Vení, Julito. Hacemos sketch. Creo que ahí al lado se puede. Acá al lado tiene que- Bueno, seamos serios entonces. Epa. La música. Marquitos, Escucho. Guaraní sacó un comunicado. ¿Qué opinión te merece respecto a eso? Lo único que voy a decir nomás es que si vamos a sacar comunicados, yo creo que cada uno de los clubes lo va a hacer en algún momento. Todos sacamos un Todos van a sacar comunicados, En contra- todos van a hablar al respecto.
Y hacia es algo de nunca acabar. Es algo que nunca se va a acabar. El arbitraje es de interpretación y son humanos, son seres humanos que se pueden equivocar. Ok, me parece genial. Gracias. Perfecto. Y hay otro tema también. ¿Cuál? Porque te pido el sí ya menú. es- este ya no sí es más, este no es más, ¿qué es lo que pido te el menú, errores? por favor, porque hubo un error justamente entre el partido de Rubio Ñu. ¿Vieron el Que partido? está puntero. Está puntero Rubio Ñu. Ganó 4-0. Qué gusto daría que vuelva Rudoñu, tema aparte. Ganó 4-0 el conjunto de Rubio Ñu. Pero 30 segundos de partido, el conjunto, el Arboleda, jugó con 12 jugadores. Ya le dieron los puntos al equipo. Le contrario. dieron... no sé si eso está No, todavía confirmado. no. Creo que no. Está todavía en disputa. Porque Pero ahí yo le pregunto. Tenés que darle. Les pregunto. Nunca pasó esto. Nunca ha pasado. No hay precedentes. Claro que hay precedentes. de... En el fútbol paraguayo. A Gustavo Costa, pero no le pasó eso. No, eso es Gustavo tema sí le pasó. extranjero. Eso es extranjero. Tema extranjero, cierto, tema extranjero. cierto. Que tenía Bueno, más por extranjeros. favor. Pero Rubio Ñu Rubio Ñu es el primer equipo Cierto, que realmente extranjero juega con 12 jugadores por 30 segundos. Primera vez visto en nuestro fútbol paraguayo, sin precedentes. Yo le pregunto ahora, no teniendo precedentes, ¿a quién le da los puntos? Y al otro equipo. ¿Quién? No recuerdo quién era el otro equipo. Si me Pero pueden- sí. Encarnación. Encarnación. Y Encarnación tiene que tener los puntos. Pero hace rato ya, terminado el partido, se le daba los puntos a Encarnación. Pero Acá ¿el error y en de la- quién es? Yo pregunto. Acá y en la China. ¿Y el error de quién es? ¿A quién le damos la responsabilidad del error? Porque Rubio Ñu se respalda diciendo, no, el árbitro dejó seguir y estábamos 12. Acá va a pasar algo. Pero pregunta, ¿qué? ¿En inferiores, en intermedia, pero qué? ¿Hacen señal de humo para avisar los cambios? o qué? Acá va a ¿Qué es lo pasar que algo. hacen? No avisan que sale tal jugador y entra tal jugador. Es así nomás, no. Yo te digo algo. Se avisa quién va a entrar y quién va a salir. Adelante. El jugador no salga a otro tema. ¿Qué querés decir, Coque? Acá va a haber un lindo desastre. Un lindo desastre. Es Sí. lindo, injusto me parece para mí, para Encarnación. ¿Por qué? Porque el equipo de 12 de junio perdió. Y el que está puntero ahora mismo es Rubio Ñu. Entonces va a haber presión para que obviamente se le saque los puntos a Rubio Ñu. ¿Entendés? Claro. Rubio Ñu tiene 44 puntos y Sí. 12 de junio tiene 42. ¿Y qué pasa? Acá Encarnación te va a decir esto. Para mí está mal porque había 2 en cancha. Quiero los puntos. Como tiene que ser. Pero la culpa, y esto va a salir a decir Rubio Ñu, la culpa la tiene el cuarto árbitro. Porque el cuarto árbitro no levanta pues su cartel que dice sale tal. Freddy no, dice tal. supuestamente el cuarto jugador árbitro de es Rubio el Ñu que no escuchó, autoriza dice. para que se juegue. Dice, Y en supuestamente los el jugador de ingresos. Rubio Ñu no escuchó y como si fuera que Feroz Cartel no sale, dice. Eso es lo que digo. O sea, el no. tema pues es que el cuarto árbitro es el que tiene que dar la orden para dejar seguir jugar. No puede Y el cuarto árbitro es el que da ingreso. Y para tener ingreso tiene que haber salido el otro jugador. Y ese fue el tema. Y hay veces que jugadores tardan en salir nomás luego, pero Sí, este se no quedó. salió luego. Este se quedó. O sea, Este se quedó y quería jugar más. No, mirá no le al gustó cartel. la decisión Si del... vos mirá el cartel que dice, salgo yo y salís. O sea, es una desconexión del jugador más que del cuarto árbitro. Si el cuarto ¿Qué árbitro dice el chat, hace la Coque? señal. Dice, a ver, No, Rubio Ñu usó la táctica de Cerro, juega con 2 en cancha, solo que el de Cerro tiene otro uniforme y tiene un silbato en la boca. No, no, una falta de respeto. Bueno, pregunto, ¿tenemos fotos? Tenemos fotos porque ya vamos llegando al final del programa, pero antes no podemos irnos sin la foto. A la Aguante pucha, Cerro, los impresionante. muchachos, mientras sigan llorando mejor. Aguante Cerro, los Mira la camiseta, muchachos. espera. Quiero ver esa camiseta porque esta es hecha por el oyente, la persona que está ahí, mira. Tiene una... Customizada. Está customizada. Primera vez que veo una casaca así, ¿eh? Impresionante. Vamos, qué tremendo todo el adorno que maneja, ¿eh? Espectacular. Tremenda la fotito. Ahí, Internet Tigo, obviamente. Ahí la cara de Marco Morel. Impresionante la gente que nos está mandando al 0986 15 21 80. Veamos más fotos. ¡Epa! Un saludo a los muchachos ¿Ese de dónde la- es, che? Barrio Mira. Tacumbú, un saludo. No.
No, sos No. maleducado. Sos Estaba maleducado. hinchando el Sí, pero matón. espera, hinchando. espera, ¿qué es Espera eso? tu cara, Marco. ¿Qué pedo eso, Espera, esa no es tu cara, algo le boludo. pusieron a mi cara, che. No, te van a poner algo. Algo así de tenía tu tu cara. cara, Algo, Marco. esa cara está customizada, brother. Sí. ¿Qué le pusieron? Espera, ponemos por la última foto. Espera, vos. No, ese no soy yo. Ese no soy yo, maleducado. Para mí que yo soy inteligencia artificial y No, pusieron... pero ¿qué es eso? ¿Qué Abre un es poco los eso? logos. Para mí te pusieron un filtro, Marco. No, para mí que inteligencia artificial, vos que Sí, están viendo puede una- ser inteligencia artificial esto. Ya. Abre un poco los logos ahí del uniforme, papi. Que... A ver, ¿es inteligencia? Ah, sí, inteligencia. Ah, Viste, no están inteligencia hinchando, estaban artificial. presos. Ya. Casi caímos legalmente. Ah, mira vos. Viste, inteligencia Casi caímos, artificial. Ah, cómo le pillamos todo. Viste, Acá nadie está manejamos, preso, o sea. nadie está preso. Dice, ¡epa! 1-1 Racing Peñarol. Partidazo. partido, ¿Cuántos eh. minutos? 27 de partido. ¿Qué partido, eh? Marcos, ¿vos sabés lo que hacen los de Tacumbú? No, Mirando tu cara. Usaba filtro el person, dice, Bueno, nos toca despedirnos, Marquitos. Tranquilo. Espera. ¿Y esa música de fondo? ¿Qué es eso? Dice, la tele de la IA, dice los muchachos. Bueno, lindo programa el de hoy. Así Lindo. es. Lindo programa. El próximo martes nos volveremos a reencontrar. El número para que ya vayan mandando su foto es el 0986 15 21 80. No se pierdan porque ahí pueden salir posando, mandando la fotito, viendo Quitándole foto a Marco. el programa, sacando mi cara. Dice, mañana apoyamos al paraguayo Arzamendia, hazlo. Dice, hoy no fue Aguante grabado. Cerro, muchacho. No, no Aguante fue, Cerro. jamás fue grabado. Siempre hay que apoyar a los paraguayos. Hace tiempo Coque no tiene lindos programas. Dice, ¿Por qué? y claro, porque Olimpia está mal. No, yo estoy tranquilo. Che, ¿en serio, boludo? ¿Desde clásico? Me está... Marco, yo soy liberteño y nadie dice nada. Dale, no, yo no soy liberteño. ¿Puedo enviar mi selfie con Jime? No, perdón. No vamos, señoras y señores. Gracias. Pero vos dijiste Chao, cualquier muchacho. cosa que soy Chao, hincha del muchacho. pinche rata. No.